Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir estas enseñanzas. A pesar de las circunstancias, tenemos este medio para seguir estudiando la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 116 dice: Susténtame conforme a tu palabra y viviré. La palabra de Dios es el sustento que nosotros continuamente necesitamos, y es por eso que durante los próximos domingos estudiaremos el libro de Santiago. Es la primera de las epístolas que han sido llamadas como epístolas generales, y el día de hoy aprenderemos por qué. Para iniciar, pidamos la guianza de Dios para que juntos podamos aprender lo que Él quiere decir a nuestras vidas el día de hoy. Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos por esta oportunidad que nos das ahora de compartir estas lecciones. Gracias por el tiempo que nos das también de poder escuchar tu palabra, de poder estudiarla. Y te suplicamos de todo corazón que esta palabra sea de bendición para cada una de nuestras vidas. Te pedimos de todo corazón también que tú nos permitas aprender, nos guíes durante el proceso de aprendizaje de esta lección. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, para iniciar el día de hoy, como hablábamos anteriormente, vamos a estar estudiando la carta de Santiago. Y la lección del día de hoy tiene por nombre Santiago, la fe que se muestra por las obras. El texto bíblico lo encontramos en Santiago capítulo 2, versículo 17. Y este dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La lectura bíblica de la lección del día de hoy la encontramos en Santiago capítulo 2, de los versículos 14 al 26. Escuchemos esta lectura. La fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora los invito a que veamos los objetivos de la lección. El objetivo número 1 es que describamos al autor, el lugar, fecha y destinatario de la epístola. También que podamos entender el propósito de la epístola y destacar la aplicación para la actualidad de la epístola. Decíamos anteriormente que durante los próximos domingos estudiaremos el mensaje de Dios entregado a los santos hermanos del primer siglo a través de Santiago, quien veremos es el hermano del Señor Jesús. El estudio de esta epístola es relevante para nuestros días, pues contempla la oportunidad de perfeccionar nuestra relación con Dios y con el prójimo, llevándonos a comprender que la fe sin las obras está muerta. Según Santiago 2, versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Hablemos un poco sobre la autoría, el lugar, la fecha y los destinatarios. En Santiago capítulo 1, versículo 1, leemos y dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión. Vemos que el autor se identifica como Santiago. Ahora, ¿de dónde viene ese nombre? Porque no lo encontramos así cuando nosotros vamos a los evangelios y encontramos, por ejemplo, el nombre de Mateo, de Juan, etcétera. Santiago no lo vemos porque la palabra viene de Jacobo, que sí encontramos en la Biblia. Nombre que tuvo muchos derivados en muchos idiomas. O sea que en realidad estamos hablando de Jacobo, que evolucionó a Jacob, luego a Iago y también a Tiago. Y si se le agrega el apócope San, obtenemos el nombre de Santiago. Pero ahora surge la pregunta de ¿cuál Jacobo? Porque en la Biblia encontramos varios Jacobo. Y muchos de los estudiosos de la Biblia han concluido que el Jacobo de quien hablamos era el hermano del Señor Jesús. Lo que lo hace aún más interesante debido a que en los evangelios podemos ver que Jacobo en un principio no creía en su hermano Jesús. En Marcos capítulo 6, versículo 3, encontramos lo siguiente: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Entonces vemos el nombre de Jacobo mencionado en la lista de hermanos del Señor, y también lo encontramos en Gálatas capítulo 1, versículos 18 y 19, cuando Pablo está haciendo referencia a un viaje a Jerusalén y dice: entonces 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Algo grande sucedió entre el texto de Marcos 6 y Gálatas 1, porque leemos en San Juan capítulo 7 y versículo 5, y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Y cuando dice esto, incluye a Jacobo. Ellos se negaron a creer que Jesús era el Mesías, al menos en ese momento. Ellos llegaron a considerar que Jesús estaba fuera de sí. Jacobo nació en el hogar del Hijo perfecto de Dios, del Creador del cielo y de la tierra, pero no creyó, porque como bien dice la Escritura en San Marcos capítulo 6, versículo 4, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su familia. Pero la gracia de Dios lo alcanzó después de la resurrección del Señor. Quizás en una de las apariciones que el Señor hizo al momento de resucitar. En 1 Corintios capítulo 15, Pablo dice que el Señor se apareció a Jacobo. Es muy probable que en ese caso también se refiere al hermano del Señor y que tuvo un encuentro parecido al que Pablo enfrentó de camino a Damasco. ¿Y por qué lo menciona específicamente a él? Creemos que es por el papel que él llegó a desempeñar para que las personas supieran cómo este incrédulo pasó a ser un creyente. Quisiera que prestemos atención a algo que él mismo dice en su saludo. En el versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Tenemos al hermano del Señor Jesús que se identifica con él no por el lazo de sangre que les unía, sino con la nueva relación que como siervo tenía con su Señor. Ahora una pregunta que me gustaría que piensen. ¿Creen ustedes que si Jacobo, como su hermano, hubiera sido testigo de cualquier mancha en el testimonio de Jesús, lo seguiría de la manera en que lo hizo? ¿Se sometería a él como un siervo se somete a su amo? Si hay personas que nos conocen realmente y sobre todo conocen nuestras imperfecciones, son las personas de nuestra casa. Pero en el caso de Jesús no fue así.
Entonces podemos decir que la deidad de Cristo brilla en medio de esta declaración que Santiago hace de sí mismo. Ahora hablemos del destinatario de la carta. En el capítulo 1, versículo 1, a las 12 tribus que están en la dispersión. Desde muchos años antes, la estructura política de Israel había perdido la configuración de división en tribus. En el Nuevo Testamento, la expresión 12 tribus indica a forma figurada a la nación entera de Israel, y Santiago se refiere a los cristianos dispersos en Palestina y diversas iglesias establecidas en otras regiones. Es decir, todo el pueblo de Dios esparcido por el mundo. No existen datos exactos de lugar y fecha de la producción de esta carta, por lo que se cree que fue en los años 45 al 49 después de Cristo en Jerusalén. Ahora les invito a que veamos el propósito de la epístola de Santiago. Tiene 3 propósitos principales: orientar, consolar y fortalecer. Veamos cada uno de ellos. Orientar. En un tiempo marcado por la falsa espiritualidad y el egoísmo, las orientaciones de Santiago son relevantes y pertinentes. Las Escrituras nos revelan el servicio a Dios como la práctica concreta de actitudes y comunión como guardarse del sistema mundano, o sea, engaños, falsedad, egoísmo, etc., y amar al prójimo. Santiago tiene el objetivo de fortalecer y consolar a los cristianos, exhortándonos acerca de la profundidad verdadera, pura e inmaculada religión hacia Dios, la cual es visitar a los huérfanos y a las viudas en las tribulaciones, no hacer acepción de personas y guardarse de la corrupción del mundo. En Santiago capítulo 1, versículo 27 leemos: delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Veamos el propósito número 2, consolar. Imaginémonos el tiempo en el que estaban viviendo estos personajes, una cultura en donde no inclinarse ante César, honrándolo como divinidad, significaba una rebelión a la autoridad superior. Los creyentes antiguos fueron perseguidos implacablemente, humillados y muertos. A pesar de todo esto, ellos se mantuvieron firmes y fieles al Señor. Por eso esta epístola es hasta el día de hoy un bálsamo para las iglesias y creyentes perseguidos y esparcidos por el mundo. Fortalecer, que es nuestro propósito, el propósito número 3 de esta epístola. Según Santiago 5:4, además de ser perseguidos, también eran explotados por los ricos y defraudados y afligidos por los patrones. A pesar que la palabra de Dios condena con vehemencia esta práctica mundana, por desgracia todavía es muy real. Santiago no se aparta de condenar tales abusos, pues expone el juicio divino en contra de los explotadores, pero también exhorta a los santos a no desanimarse en la fe, pues hay un Dios que contempla todas estas malas actitudes del injusto y ciertamente cobrará muy caro por esto. La caída de quien explota a un trabajador no tardará. Ahora veamos la aplicación para la actualidad. En un tiempo de superficialidad espiritual. Otro propósito de la epístola es llevar al lector a una relación más íntima con Dios y con el prójimo. La carta trae varias citas del Sermón del Monte como prueba de que el autor está en total acuerdo con la enseñanza de Jesucristo. Santiago llama la atención a que si las orientaciones de Jesús no son practicadas, el lector estará fuera de la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. La Iglesia del Señor no puede abandonar los consejos divinos para desarrollar una espiritualidad sana y profunda.
en un tiempo de confusión entre salvación por la fe o salvación por las obras. El lector de esta epístola, desprevenido, puede llegar a pensar que la epístola de Santiago contradice al apóstol Pablo en cuanto a la doctrina de la salvación por medio de la fe. En los tiempos apostólicos, falsos maestros torcieron la doctrina de la salvación por la gracia proclamada por el apóstol de los gentiles. No obstante, la epístola de Santiago evidencia que no se puede hacer separación entre la fe y las obras. A pesar de que las obras no garantizan la salvación, su manifestación da testimonio de la experiencia de salvación del creyente. En Santiago capítulo 2, versículos 24 y 25, encontramos el ejemplo de una mujer que fue justificada por sus obras. Las obras son el fruto de nuestra fe hacia Dios. Una fe puesta en práctica. Muchos dicen ser discípulos de Cristo, mas están lejos de las virtudes bíblicas. Estos no evidencian su fe por medio de sus actitudes. Los falsos discípulos buscan sus intereses particulares y no la gloria de Dios. Necesitamos con urgencia dar prioridad al reino de Dios y su justicia, como dice Mateo 6:33. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Santiago nos enseña que necesitamos producir frutos dignos de arrepentimiento. Después de lo que hemos hablado, podemos terminar nuestra clase con las siguientes conclusiones. Como toda la Sagrada Escritura, la epístola de Santiago es una luz accesible e inalterable. Nos alerta contra la mediocridad de la vida supuestamente cristiana y nos exhorta a hacer de las Escrituras nuestro pan diario. Jesucristo siempre fue celoso del bienestar de su rebaño, y en todas las épocas Él es el buen pastor que cuida de sus ovejas, y por lo tanto, al Maestro le interesa que sus discípulos vivan en armonía y amor mutuo, a fin de no traer tropiezo a los de adentro y mucho menos a los de afuera, como dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 32. No sean motivo de tropiezo para los judíos, ni para los no judíos, ni para la iglesia de Dios. La religión pura y sin mancha es la fe que se muestra a través de nuestras prácticas y obras. Aunque las buenas obras no sean la base de la salvación, ellas son la evidencia de la salvación. Son la evidencia de la autenticidad de la fe de un verdadero cristiano. Pablo y Santiago no se contradicen. El apóstol Pablo relaciona las buenas obras con la fe, y este es el testimonio de un cristiano delante de Dios. Y Santiago, al hablar de las obras, está hablando del testimonio delante de los hombres, según Santiago capítulo 2, versículo 18, cuando dice, muéstrame, te mostraré. O en el versículo 22, cuando dice, ¿no ves? Y también nos dice que la fe es probada por las obras. Bueno, hermanos, hemos concluido con nuestra lección del día de hoy y recuerden que lo aprendido fue información del autor, los destinatarios y el propósito de esta carta. Les dejo las lecturas diarias sugeridas de esta semana y les animo a que juntos descubramos ese mensaje especial que Santiago descubrió a través de su vivencia con Jesús. Mi deseo es que al final de la lección, usted y yo podamos decir que somos siervos de Jesús por medio de nuestro testimonio. Que el Señor les bendiga.